Ahora sí, sean todos cordialmente bienvenidos al repaso de la escuela sabática, el día hoy, día jueves, ya estamos terminando la semana, así que con todo el ánimo, ¿cierto, Tito? Vamos. Pero el día de hoy nos va a tener la escuela sabática una persona muy especial, así que usted que está allí, no se vaya, quédese porque el día de hoy Fanny nos va a estar acompañando con el repaso. Así que agarramos el avión y nos vamos directamente detrás de la cordillera y ahí nos espera Fanny. Así que Fanny, el tiempo es tuyo. Gracias, Michi. Buen día a todos, a los valientes. Hoy somos poquitos. La escuela sabática de hoy se llama Sí. Y así, con puntos suspensivos. Y empieza con una pregunta, y ya que somos poquitos, voy a pedir que agarren su Biblia, porque voy a pedir que busquen versículos. Pregunta, ¿cuál es el único punto que tienen en común y enseñan sobre la naturaleza del pacto? Estos 4 versículos, así que necesito 4 personas que me lean. Biónica, no sé si podés leer Génesis 18-19. A ver ahí. Ari, ¿podés leer Génesis 26, 4 y 5? Michi, Éxodo 19, 5. Y, no sé, ahí, Fabi, Tito, alguno de los dos. Levíticos, Fabi. Levíticos 26, 3. El primero que lo tenga, que lo lea. Yo justo lo había abierto ahí en ese versículo, así que si querés lo leo. Dale. Si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra. Sí, así, y los pusiereis por obra. Son muy chiquititas las letras de la Biblia. Gracias, Fabi. Acá Génesis 26, 4 y 5 dice: multiplicaré tus descendientes como las estrellas del cielo y les daré tierra. Y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu descendiente, porque Abraham oyó mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis normas y mis leyes. Gracias, Ari. Michi. Génesis 18-19. Sí. Y dice: yo lo elegí y sé que mandará a sus hijos y a su casa, que después de él sigan guardando el camino del Señor y practicando lo que es justo y recto, para que el Señor envíe sobre Abraham lo que le ha prometido. Dice Éxodo 19:5, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Gracias, chicas. No sé, ¿alguna se anima a decir qué punto o puntos hay en común y qué nos dice sobre el pacto? Escuchar la voz de Dios y la obediencia. O sea, que el pacto que Dios hizo, el ser humano tenía que cumplir lo que Dios había pactado. Lo mismo que Fabi, que comenta que los versículos en concreto, ay, se me fue la idea, pero me lo tengo anotado. Hablaba más que nada sobre lo de la obediencia a través de los pactos, a través de los mandamientos que el Señor nos va entregando, a través de todo eso que nosotros deberíamos hacer. Tal cual. Parece un poco repetido. Siempre digo lo mismo, pero es como que lo venimos viendo todas estas lecciones, ¿no? Como Dios reconoce que
la obediencia de Abraham, y eso nos da a entender que él esperaba que él obedeciera y siguiera ese estilo de vida, o cumpliera con esa parte humana que tocaba. También la lección nos dice que la obediencia es un aspecto condicional. O sea, si bien nosotros recibimos la promesa por gracia, no es algo incondicional. O sea, el pacto, al igual que la salvación, está ligada al libre albedrío. O sea, que el pueblo, si hubiera querido, le hubiera dado la espalda, no hubiera decidido no seguirlo, bueno, se perdía de esa promesa. Y también nos dice que la obediencia no genera bendiciones en el sentido de que Dios se ve obligado a otorgarlas, sino que al contrario, la obediencia crea un ambiente en el que la bendición de la fe puede manifestarse. Bueno, yo soy súper, resumí un montón. Y al final termina haciendo esa pregunta que creo que ya se contesta sola, ¿no? Que si... Ahí va. ¿Qué está queriendo decir el Señor aquí a Israel? ¿Que si obedecen recibirán bendiciones? ¿O si obedecen estas bendiciones? ¿O si obedecen estas bendiciones son el resultado? ¿Cuál es la diferencia de estas dos ideas? No sé si se entendió. Repítenos la pregunta, Fanny, para procesarla bien. Dice, ¿qué está queriendo decir el Señor aquí a Israel? ¿Que si obedecen recibirán estas bendiciones? ¿O si obedecen estas bendiciones serán el resultado? Está hablando en referencia al versículo, ¿no?, de Deuteronomio, y creo que es importante el hecho de que si obedecemos la ley de Dios, por añadidura vamos a tener la protección de Dios. Si no obedecemos la ley de Dios, claramente nos pueden pasar cosas que no sean buenas. Igual esto no quiere decir que si sigamos los caminos de Dios, todo va a ser lindo, ¿por qué no? Pero vamos a tener esa protección, ese cuidado, porque vamos, ante cualquier cosa mala que nos pase, vamos a ir a Él. Entonces creo que mi opción es que a pesar de que nos puedan pasar cosas malas, si andamos en el camino de Dios, tenemos en quién resguardarnos. Eso. Y justamente con eso lo liga, lo de la obediencia, de que la obediencia también es libre albedrío. No es que el Señor nos impone a nosotros a seguirle, a amarlo. Él es incondicional. Creo que nosotros a veces nos colocamos ahí la condicionalidad ante Dios, pero Dios siempre es incondicional y Él nos entrega ese libre albedrío. Y ese libre albedrío, a nosotros al escogerlo a Él, lo estamos escogiendo. Yo creo que cuando uno escoge a Dios, lo escoge con la mente, lo escoge con el corazón, es todo un conjunto. Entonces nosotros lo vamos a hacer consciente. Y por añadidura, entonces el Señor nos va entregando esas bendiciones, las promesas, nos va entregando las promesas, aunque yo creo que las promesas las promesas siempre estuvieron. Solo que nosotros somos, al estar lejos de Dios, obviamente no discernimos, no entendemos. Entonces, eso es lo que el Señor nos ofrece. Siempre el Señor no nos obliga a nada. Él es incondicional y nosotros lo escogemos y Él nos entrega esas promesas, las mismas promesas que sale acá que le entregaba al pueblo de Israel
cuando obedecía sus pactos. Vos sabés que justo con lo que estamos leyendo, fíjense que hay un versículo que dice, la verdad os hará libre. Y justamente nosotros, al tener ese libre albedrío, como decía Michi, nosotros decidimos obedecer a Dios. Y realmente todo lo que nosotros debemos obedecer, o sea, que obedecemos, digamos, por amor, llegamos a la conclusión que es tan maravilloso obedecer a Dios porque nos saca de diferentes situaciones o trata de evitar que nosotros suframos muchas cosas que por cabeza dura elegimos mal. Entonces Dios nos quiere orientar para que nosotros podamos mantenernos en relación con Él. Y como decía Ari, si bien la gente piensa que por ser cristiano no va a sufrir algunas cosas, y sí, nosotros no estamos exentos porque vivimos en el mundo de pecado y hay cosas que vamos a tener que vivir. Pero ¿cuál es la diferencia? Que nosotros elegimos vivir eso que nos toca vivir, confiando en Dios y sabiendo que vamos a salir rápido de esa situación, más allá de lo que pase, porque a veces, yo el otro día analizaba cuando mi hermana se decidió ir a Entre Ríos y yo la veo 1 o 2 veces por semana, o a veces viene un ratito, y el solo hecho de pensar que se fue lejos y que no la voy a ver, me produjo una situación, digamos, unas emociones que después Dios, cuando uno le pide a Dios o le pregunta por qué, porque uno por ahí no se da cuenta de esas emociones, y resulta que son cosas que nosotros vamos viviendo, y Dios te va aclarando la mente, nosotros sabemos que Él está al lado nuestro, entonces las cosas que nosotros vivimos diariamente se van pasando, y aprendemos a confiar, y obedecemos por amor, porque yo cuando decidí ponerlo en primer lugar, creía que desde ahí, cuando yo se terminaba mi pareja o las cosas que estaba viviendo, pensaba que se me terminaba todo, y realmente Dios me demostró que ahí arrancaba mi nueva vida. Entonces al uno a ser obediente y ver que Dios quiere lo mejor para nosotros, no vamos a tener duda de hacer lo que Él quiere. ¿Por qué? Porque sabemos que Él elige lo mejor y preparó lo mejor, y esas promesas que nosotros tenemos son maravillosas. Entonces no tenemos dudas de que Dios siempre quiere lo mejor. También tenemos ese versículo que no va a permitir que pasemos una prueba que no podamos soportar. Por eso siempre digo yo que en ese momento que yo quería ver a la persona que estaba conmigo, lo quería ver o sea, para apartarme de esa pareja, yo quería verlo con la otra persona. Y Dios no lo permitió por un mes porque sabía que yo no tenía el corazón restaurado para verlo. ¿Por qué? Porque mi mente se iba al tema del suicidio y un montón de cosas que a mí me estaban afectando en ese momento. Y Dios me restauró, permitió que yo tuviera una relación íntima con Él, y cuando yo lo vi con otra persona, Dios ya me había restaurado. Entonces puedo decir, gracias Dios porque hiciste un milagro en mi vida. O sea, Dios hizo tantos milagros a partir de que decidí ponerlo en primer lugar, que uno no tiene duda, uno está tranquilo y seguro, porque sabemos en quién confiamos, y estamos seguros. Y a veces nosotros confiamos en nuestros padres, porque sabemos que ellos quieren lo mejor para nosotros. Imagínense con Dios, que nunca se equivoca. O sea, que hacer un pacto con Dios es maravilloso, porque a pesar de que nosotros nos equivocamos, Dios siempre está dispuesto a perdonarnos, y siempre nos levanta con un amor incomparable, incomprensible también, porque a veces no podemos responder con los demás con ese mismo amor que Dios nos da. Y es todo un aprendizaje, pero si nosotros decidimos hacer este pacto con Dios y obedecerle, es algo maravilloso. Y estar en ese proceso, porque estamos en un proceso de santificación. Así que podamos seguir en ese proceso, porque la verdad que yo de tantas veces que me fui, o sea, que me alejé, yo no tengo dudas de que no quiero volver a ninguna de las situaciones que viví en el pasado. Quiero seguir confiando en Dios y estando así, vivir tranquila y confiada, porque yo sé que todo lo que Dios promete, lo cumple. Quería solamente justamente recalcar que ahí en la lección señala, dice,
La obediencia no genera bendiciones en el sentido de que Dios se ve obligado a otorgarlas. Al contrario, la obediencia crea un ambiente en el que la bendición de la fe pueda manifestarse. Era lo que le decía, que las promesas siempre están. El Señor siempre estuvo y siempre está. Entonces, y esto es una autorreflexión, ¿quién es el que se apartó? Yo fui la que me aparté. Él siempre estuvo ahí. Dios es el amor bonito, el amor que uno quiere. Obviamente un amor que no va a existir terrenal. Es un amor sublime. Entonces, ese amor bonito de que siempre está ahí. ¿Y quién es el tóxico acá? Uno. Entonces, el Señor siempre nos entregó esas promesas. El Señor siempre estuvo allí. Y nosotros después, al acercarnos a Él, cuando tú lo miras fijamente, cuando te sientas a analizar y ya comprendes y tienes ese discernimiento, ahí uno dice, esto era lo que me quería decir. O decir, Él siempre estuvo en esto y yo no me di cuenta. Y así mismo, como alguna vez nos ha pasado de que alguien estuvo allí y nosotros no nos dimos cuenta, así mismo es Dios, pero obviamente Él lo hace desinteresadamente y lo hace por nuestra salvación. Así que eso que gana. Perdón, otra cosa, Fanny, cuando vos dijiste que a veces es repetitivo, y fíjense que nosotros tenemos que, o sea, Dios trabaja con esa repetición, porque nosotros, por ejemplo, los que estamos acá, que aprendimos de los mandamientos, de la obediencia, nosotros, digamos, buscamos la relación con Dios y estamos conscientes que debemos ser obedientes, pero mucha gente no sabe que tiene que ser obediente. Entonces cree que lo que está haciendo ya está bien y están, digamos, en un nivel de conformidad y se dedican a otra cosa. Entonces, lo bueno es que nosotros, Dios nos va repitiendo, lo vamos adquiriendo, y lo bueno sería que nosotros podamos esto que vamos aprendiendo, que Dios va repitiendo constantemente, igual con acuérdate el día de reposo, porque sabe que el ser humano tiende a olvidarse. Por eso es lindo, a mí me gusta siempre recordar todas las cosas que Dios hace en mi vida, todos los milagros y todas las promesas y todos los versículos, porque como decía Michi, cuando uno lee un versículo y todo y va reflexionando, seguís confirmando de que Dios es tan real, tan verdadero y las promesas también. Entonces uno va confirmando, va leyendo en la Biblia y sigue confirmando con los versículos y con todo lo que estudia, de que Dios es maravilloso. Entonces está bueno que nosotros sigamos estudiando, porque fíjense que son maravillosas las lecciones, pero nosotros si no la compartimos, hay mucha gente que esto no tiene ni idea, creen que están haciendo bien, o sea, con aceptar a Dios o a Jesús, tener en el corazón, ya está. Y después no tienen ni leyes de alimentación, o sea, no tienen la obediencia y siguen a lo mejor en el mismo estado. ¿Y qué pasa? Confían en Dios, pero también tienen un círculo vicioso, porque yo conozco mucha gente que están en un círculo vicioso, aún confiando en Dios, que no pueden salir. ¿Por qué? Porque están mal de salud, ¿por qué? Porque no se alimentan bien, entonces, que tienen muchas de esas cosas. Entonces, igual que hay gente que cree que si vos no sos restaurado cuando tenés un problema de salud, es porque no confías en Dios o no tenés fe. Y hay muchas cosas, lamentablemente, que Satanás distorsionó, que por eso Dios toma que nos tiene tanta paciencia para enseñarnos, que nos repite constantemente para que a nosotros nos quede bien grabado, no solamente en nuestra cabeza, sino en nuestro corazón. O sea que Dios hasta eso tiene de tenernos paciencia para enseñarnos. Yo quería decir algo, antes de que me olvide. El pueblo de Israel, cuando se dio el Éxodo capítulo 19, estamos hablando del condicional, ¿no? de una condición. El pueblo de Israel miró lo que pasó en Egipto, miró lo que pasó en el Mar Rojo,
miró las plagas. Si nos vamos en un contexto realista, si miramos el pueblo de Israel fue testigo de todo lo que pasó. ¿Ya? Fue testigo. Y entonces Dios, en su misericordia, les dice, ustedes, si quieren beneficiar de todo lo que han visto, porque han visto que yo he sometido todo un imperio, yo he abierto el Mar Rojo, si ustedes quieren beneficiar de eso, pues ustedes serán mi especial tesoro, pues ustedes van a beneficiar de todo mi... Dios primero se había mostrado y después les estaba enseñando al pueblo de Israel, estaba diciendo, miren, ya yo soy el Dios Todopoderoso. Si ustedes me obedecen, pues yo estaré con ustedes y los protegeré y los bendeciré. Son todas las promesas, ¿no? Las condiciones, debemos saber que las promesas, la obediencia no es, con la obediencia no obligamos a Dios a bendecirnos. Debemos darnos cuenta, creo que no sé quién lo escuché por ahí, la obediencia no hace que Dios nos bendiga. La obediencia simplemente hace que nosotros nos acerquemos más a Dios, comprendamos su voluntad y esa voluntad se manifiesta en bendiciones, porque ¿quién nos conoce mejor que Dios? ¿No? A veces nosotros cuando exigimos promesas, yo he escuchado a muchas personas que dicen, hay que exigir las promesas de Dios. Sí, las podemos exigir, siempre y cuando primero pongamos la voluntad de Dios en primero. Primero es la voluntad de Dios. Y ahora existe un problema que pasó en el pueblo de Israel. ¿Se acuerdan que cuando el pueblo de Israel cruzó el Jordán, ¿no? Se abrió el Jordán, Dios les mandó a que recogieran piedritas, ¿verdad? ¿Se acuerdan de ese pasaje? ¿No? Recojan piedras. Y le preguntaron, ¿qué vamos a hacer con estas piedras? Y le dijeron, cuando sus hijos pregunten, ¿por qué tenemos esas piedras? Ustedes le dirán que es Dios quien abrió el mar, que abrió el Jordán para que el pueblo de Israel pasara. Tiempo después, en el libro de Jueces, vemos que existió una generación que no conocía a Dios. ¿Cómo es posible que en el pueblo de Israel, en ese pueblo elegido, había una generación que no conociera a Dios? Simplemente, como lo dijo Fabi, como lo dijo Michi, simplemente porque el pueblo no hizo lo que tenía que hacer, que es instruir y compartir esas promesas que Dios nos ha dado, ¿no? Los padres nunca compartieron con sus hijos esas bendiciones, esas promesas. Es por eso que los niños nacieron sin el conocimiento de Dios. Porque lo que nosotros vemos y lo que muchas veces se hace es que nosotros conocemos a Dios de lejitos, un Dios de teoría, ¿no? El Dios de la Biblia. Y eso pasa con muchas personas. Conocen a Dios pero de lejitos. No sabemos que existe un Dios, pero no entramos en esa relación en la que Dios nos exige, nos pide. ¿Por qué? Porque ya lo hemos visto, cuando se utiliza el verbo kodesh en hebreo, significa propiedad, significa que tú me perteneces. Es como cuando un marido le dice, mi mujer, ¿no? Mi mujer, mi novia. Y el otro, y dice, mi tóxico, ¿no? Mi tóxica, mi idóneo, esperancito, no sé. Pero cuando dicen eso, esa palabra de propiedad, mi marido, mi novia, esa palabra encierra propiedad y encierra amor, pero también encierra celos, ¿no? Tanto en una sola palabra, en eso. Entonces cuando Dios le dice, tú serás mi especial tesoro, significa propiedad, pero también significa celos, ¿no? ¿No? Solamente mío, pues no. Si solamente eres mío, pues te voy a dar todo lo que te he prometido. Y eso es verdad. Cuando nosotros le pertenecemos a Dios y solamente a Dios, pues vamos a gozar de esas promesas. Listo. Perdón, otra cosita, estaba re fibrosa. Mientras estaba hablando de Tito me acordaba justo de compartir con los otros y hacer que otras personas tengan esa experiencia que nosotros tenemos. Justamente el Pupi, mi nene más chico, estaba conectado a la clase
de Biblia, bueno, de Martín, Fanny, y justo estaba el CAPE, y se ve que estaban haciendo pedidos de oración, y vino contento a contarme que él había pedido para que su hermano vuelva, y su hermano está acá con él. Y ayer, cuando llegó, que dice, bueno, vamos a hacer un abrazo familia, Luciano no se deja abrazar, no se dejaba abrazar por él. Y imagínense la emoción de él, de poder abrazarlo entre los tres, y que cuando Luciano lo abrazó por atrás, que le puso la mano para abrazarlo, hizo así, y dice, me está abrazando. Y esas cosas que Dios permite, o sea, que Dios hace cuando oran, o cuando oramos, porque en este caso estamos orando los dos, me encanta ver que Dios tiene esa consideración, o sea, con todas las personas que le oran, que le piden, y, y me encantó ver cómo Dios le contestó la oración, porque fíjense que contestó la de que oramos con mi hermana, y contestó la oración que él había hecho, y qué impresionante, porque Dios siempre está pendiente, creo que más todavía de los niños, cuando los niños oran y los niños dependen de Él, creo que está más ansioso de escuchar sus oraciones. Y la verdad que para mí fue un momento tan, tan emotivo, tan, tan lindo, y de ver cómo Dios tiene esas consideraciones. Y entonces yo le permití, digamos, que él pueda orar también, y decir, bueno, vos también podés orar, pedirle a Dios y Dios te escucha. Y ver que Dios le responde de esa manera es algo también para mí como mamá es maravilloso. Bueno, gracias a todos por sus aportes. Si nadie más va a decir nada, hacemos una oración para finalizar. Bueno, inclinamos el rostro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias por esta nueva lección, porque pudimos ver y repasar conceptos que veníamos viendo. Gracias por el amor que nos tienes, por las promesas que siempre nos das, para que podamos crecer en obediencia y poder recibir esas bendiciones que no somos merecedores de tenerlas. Te pido para que nos acompañes durante este día y que sea de bendición para cada uno de los que estamos. En el nombre de Jesús, amén. Le agradecemos a Fanny también y a todos los que participaron en el repaso de la escuela en el repaso de la escuela sabática el día de hoy. Que el Señor les acompañe. También les esperamos el día de mañana, que vamos a tener nuestra última de la semana. Así que allí todos invitados, mañana a la misma hora, en el mismo lugar. Y también que sigamos estudiando nuestra escuela sabática, que está muy buena. Así que ahí que tengan un buen día y chau.